Buenas tardes, amigos. Queremos saludarles a nuestros radioescuchas de la 920 AM de la Radio de la Gente y a nuestros televidentes de Democracia TV. Estamos ya iniciando este nuevo diálogo y hemos invitado a dos jóvenes con intenciones políticas. Y cuando digo intenciones políticas, digo es que ya están interesados, están comenzando a trabajar en las campañas políticas, unos ya más identificados que no. Y vamos a descubrir en este diálogo cómo van, en qué temas van a estar los jóvenes. Y bueno, los dos son universitarios, creo que terminando Derecho los dos, además, así es, ¿cierto? Así es, en la Católica los dos. No, yo en la Universidad Internacional. En la Internacional, sí, y Luis. O sea, son Luis García y Sebastián Ibarra. El uno vinculado a la izquierda democrática ya y por lo tanto con candidato como el general Moncayo. Y Luis, que están más bien en la tarea de formación, de integrarse. Hay un diálogo de los demócratas cristianos con la Concertación, Francisco. Y van a entrar en eso. Bienvenidos. Primero les felicito que hayan tomado la intención política. Eso es bueno para el país, porque es bueno que los jóvenes se preocupen de la suerte, de lo que puede pasar, y no se asusten de que este es un mundo casi delincuencial. Hay delincuentes como hay en todo, en la política también, pero hay gente extraordinariamente buena también y que ha dedicado su vida a la política, ¿no? Por suerte algunos de ellos les conocemos, así es que podemos dar. Luis, el pensamiento es importante para hacer un movimiento político, para adherir. ¿Cómo los jóvenes se pueden interesar en la política? ¿Qué te llamó la atención para comenzar a actuar desde la política estudiantil? Bienvenido nuevamente, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Francisco. Permíteme comentarte un poco. Bueno, partiendo un poco de lo primero que me has comentado respecto a la ideología, es fundamental. Yeah. Muchas veces hemos oído de caudillismos, de populismos, y la única forma real y verdadera de nosotros poder combatir esto es mediante una ideología, mediante un pensamiento, mediante una formación continua, es decir, no responder a situaciones fácticas del momento, situaciones que se susciten, y responder a ello apasionadamente. Es necesario tener una filosofía, un pensamiento que responda precisamente a los actos. Me has preguntado ¿qué interesa a los jóvenes respecto a la política? ¿Cómo les hacemos que, al igual que ustedes, se integren a la actividad política? Mira, lamentablemente, y producto de un proceso político que ha vivido nuestro país, existe mucha apatía, mucho desinterés por los jóvenes. Y esto se ve reflejado debido a que los jóvenes muchas veces han intentado alzar la voz, intentado hacer algo al respecto, y ha sido, como siempre, es una simple imagen muchas veces. Yeah. Yo creo que el compromiso y lo importante de todo esto es que justamente las personas, cuando se vinculen a un movimiento político, que es importantísimo para una democracia sana, lo hagan y que tengan esos espacios para poder actuar. Que no sean simplemente para la foto, que no simplemente sean para el comercial, para salir diciendo, sí, nos hemos renovado, somos gente joven, sino que efectivamente suceda así. Dentro de una renovación. Así es. Nosotros creemos muchísimo en la política planificada. Yeah. Algo fundamental que hemos realizado. Es más, actualmente, como bien has dicho al inicio del programa, nosotros nos encontramos realizando un proyecto de planificación donde hemos evaluado la situación actual del país, qué queremos, en base obviamente a nuestra filosofía humanista cristiana. Dentro de esto hemos planteado cuáles son las dificultades como jóvenes para poder intervenir. Y justamente las hemos planteado con el resto del movimiento para que se atiendan estas situaciones. ¿Se puede debatir ahora en la campaña? ¿Perdón? Que se pueda debatir ahora en campaña. Bueno, más allá de debatir en la campaña, que como movimiento tengamos participación, tengamos voz, y nos han dado mucha apertura, puedo comentarte. De hecho, uno de nuestros puntos fundamentales ahorita justamente es poder reclutar más gente que tenga este interés dentro de esta filosofía humanista cristiana. Ir avanzando en una organización. Entonces. Así es, así es. Y esto muchas veces, esta filosofía nuestra humanista cristiana, es confundida. A veces la gente piensa que es un poco vinculado religioso. Yeah. Pero no, esto responde sí efectivamente a la doctrina social de la Iglesia, que es una filosofía muy interesante, con presupuestos económicos, sociales, políticos, obviamente, que responde a una realidad. Es algo muy aplicable, no es algo que ha pasado de moda. Es algo que responde mucho a valores y a pensar en este bien común que es importantísimo para la sociedad. Sebastián, bueno, ustedes en cambio ya tienen una organización reconocida. Entiendo que tú eres el presidente de la juventud y
Bueno, ¿cómo defines a esta nueva izquierda democrática? ¿Está renovada en el sentido de reinscrita o también en el pensamiento, en los dirigentes? Y tienen ya un candidato como el general Moncayo, uno diría, ¿hay renovación o cómo funciona? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Francisco, Luis, a todos quienes nos escuchan y nos miran a esta hora del día. Muchas gracias por sintonizarnos y vernos. En efecto, la Izquierda Democrática es un partido que ya se inscribió, tiene personería jurídica, que está compuesto por líderes juveniles a nivel nacional. Ha sido un trabajo muy duro, muy complicado. Hemos podido concretar la organización juvenil a nivel nacional. Nosotros somos un partido progresista. En ese sentido, estamos también empeñados en innovar la política. Nuestra máxima es innovar la política porque justamente hemos visto que los procesos políticos de este país han terminado desvirtuando el deber ser de la política. Han prostituido la política, le han quitado el sentido. Nosotros no nos sentimos identificados con esa forma antigua, tradicional de hacer política y estamos innovando la política. Aquí hay un tema que puso sobre la mesa Luis y que sí quiero dar mi punto de vista. Pero por supuesto. El asunto relacionado con la desvinculación de los jóvenes a la política. Yo no estoy de acuerdo en eso, realmente. O sea, ¿tú crees que sí hay los jóvenes sí están vinculados? Los jóvenes sí están vinculados en la política, pero la política que ellos hacen es diferente. Porque las formas de hacer política en la actualidad son diferentes. Ahora los jóvenes luchan por temas concretos. Un ejemplo, aquí en Quito, la construcción del túnel Guayasamín. Los jóvenes se agrupan en función de esa causa concreta, que es un tema político, y en función de eso trabajan. La cuestión de Yasunidos ya se vio a nivel nacional, es una lucha concreta por el medio ambiente. Y así nosotros nos hemos dado cuenta en los recorridos nacionales sobre estas luchas, por ejemplo, en temas comunitarios. Cuando son solamente puntuales, entonces estamos generando que movimientos políticos que respondan a las necesidades puntuales, o debemos construir una visión de país en donde los jóvenes que se preocupan por el Yasuní, que se preocupan por la solución vial Guayasamín, que se preocupan, digamos, por los quitocables, o que se preocupan por el comercio exterior, que de vez en cuando hay alguno que otro, pero después los temas que son de mayor trascendencia y de mayor estabilidad, como que se alejan, son como a veces como moda, no corremos el riesgo de que esa puntualidad de la política no les lleve a tener una formación ideológica. En absoluto. ¿No? A ver, ¿cuál es el propósito de los partidos políticos contemporáneos? ¿Cuál es el propósito? Es tener la capacidad de adecuar su estructura política para darles los espacios a los jóvenes que tienen esas luchas concretas. Así tenemos el Frente Ambientalista, el Frente de Innovación Política, el Frente de Emprendimiento, el Frente de los Derechos Humanos, el Frente de los grupos de LGBTI. Lo que nosotros tenemos que hacer como partidos políticos es adecuarnos a la nueva forma de hacer política y darles de esos espacios de representatividad y participación a este movimiento social que lo único que busca es esos espacios para expresar justamente cuáles son sus necesidades y sus ideas. Todas esas expresiones. Así es. Ahora, ¿cómo sería? El nexo de todas estas expresiones es justamente la ideología. Esto es lo que va a abanderar todos los procesos políticos en un partido. Les voy a contar una anécdota. A ver, por favor. Cuando nosotros hicimos un evento de la entrega de las 70,000 primeras afiliaciones del partido, Rodrigo Borja, que es el referente ideológico de nuestro partido, o sea, que y el líder político, socialista democrático, no socialdemócrata. Socialistas democráticos, correctamente. Nosotros le preguntamos como jóvenes qué piensa él o qué es lo que piensa un líder del nivel de Rodrigo Borja que le hace falta a la política del país, y él nos dijo dos cosas fundamentales: ideología y convicción. Estos dos elementos tienen que ir conjugados con la estructura que proponga el partido para que los jóvenes tengan sus espacios de expresión. Le pongo un ejemplo concreto. Este día sábado se van a incorporar a la Izquierda Democrática varios movimientos de jóvenes de organizaciones urbanas. Entonces ellos quieren ese espacio de expresión dentro del partido, pero nosotros no podemos incorporarles a como se hacía antiguamente, a todo el partido, y ahí nos mezclamos todos y todos pensamos por igual y todos pensamos las mismas cosas y todos proponemos el mismo debate. No,
hoy hay sus especialidades. ¿Sí? Y cada una de esas especialidades tiene que ser canalizada, porque son expresiones. El día de mañana, Sebastián Ibarra, el presidente nacional de las juventudes, que se ha abanderado el tema de la innovación política, tiene que también dar el espacio para ese líder juvenil del tema ambiental. Porque esa es la lucha que él abandera en su vida. Porque ¿qué resulta lo otro? ¿Y si Sebastián Ibarra no comparte la lucha esa, o por tener amplitud del partido le sumamos? Bueno, hay un elemento en la política y es el que nosotros también estamos promoviendo, es el diálogo. Nosotros estamos promoviendo el diálogo. No podemos estar de acuerdo, pero van a haber puntos de encuentro. Y sobre la base de eso, ir trabajando conjuntamente con nuestra ideología. Porque ese es el nexo que nos va vinculando a todos. El socialismo democrático, el que es el que nosotros abanderamos. Claro, a ver, Luis, ahí entonces esta parte de que sí se puede usar la doctrina social de la Iglesia como una parte de acercamiento, pero hay entonces la teoría económica que difiere a veces de la organización que plantea Sebastián, que puede ser innovación, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacer que todos estos colectivos juveniles no sean solo dueños de una idea, sino que esa idea sirva como funcionalidad de país, y que esa funcionalidad de país nos lleve a tener esa visión que termina siendo la ideología, ¿no? ¿Cómo miran ustedes esta parte de integrar a la actividad política a los jóvenes, quizá no por ramas, digámoslo así, para ver? ¿Cómo mirarías, si quieres comentar algo de lo que ha dicho Sebastián? Bueno, mira, quisiera partir un poco desde que la política no se hace los fines de semana. La política no es un grupo de amigos que se reúne un sábado, un momento, hace un par de cosas, y ese es el aporte que tenemos del país. La política es algo que necesita todos los días. Se necesita trabajar todos los días, se necesita prepararse, estudiar, obviamente desarrollarse dentro del ámbito político. Efectivamente, has comentado algo muy interesante, que no queremos política de hace 40 años. Nosotros necesitamos políticos, y es lo que nosotros hemos impulsado, políticos que no conversen entre políticos, 2, 3 iluminados que crean que tienen la decisión total, sino que se pueda conversar con la gente, que se pueda acercar a los jóvenes, que se escuche no un grupo selecto de gente que vaya a decir lo que queremos escuchar, que se escuchen también estas voces pequeñas, esas voces que muchas veces son ignoradas, porque no siempre tienen una representación política o de votos representativa. Es importante y es el impulso que debemos dar los jóvenes, justamente que se escuche esto. Pero Sebastián nos ponía un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el tema de la solución vial Guayasamín. Es un tema que puede convocar sobre todo a los del barrio Bolaños y a los de la Plaza República, sobre todo, pero que tiene que ver también con una visión de ciudad, de integralidad, dónde están los valles, cómo vamos a venir de Calderón, de Llano Grande, de Llano Chico, de los valles de Cumbayá y Tumbaco, ¿no es cierto? Cómo integrar a la ciudad. Esa parte, ¿cómo se la vuelve a este pensamiento, Luis? Justamente, bueno, hace unos pocos días tuvimos esta gran convención de el Hábitat 3. Justamente aquí se topó un tema muy interesante, que es el derecho a la ciudad, que topa todos estos temas relacionados justamente. Y es ahí porque venía mi comentario anteriormente, que la política no se hace los fines de semana. Es decir, no responde a un simple hecho que suceda y aparezcamos los jóvenes, digamos, tiene que cambiar. Efectivamente tiene que pasar eso, pero no se tiene que agotar ahí. Justamente debe haber ese seguimiento de impulso de los jóvenes que justamente nos permitan mantener relación con estas otras soluciones y no simplemente que quede en el olvido para un momento. Los jóvenes necesitamos una acción continua y esto es lo más importante que tenemos que hacer. Además pueden dar más tiempo, ¿podrá ser eso? El joven tiene por su propia voluntad, sus años, más tiempo, más espacio, más ganas y convicción, ¿será? Es importantísimo que el joven cambie su visión respecto a la política. Muchas veces el joven tiene miedo de actuar, miedo de quedarse, miedo de continuar. Pero justamente es ahí donde debemos abanderarnos todos los jóvenes, independientemente de que tengamos una visión o distinta, respondiendo a tu anterior pregunta también, que ¿qué nos unifica? Justamente debemos unificarnos bajo el diálogo y pelear por esos puntos importantísimos que nos afectan, no al muchacho que tiene una bandera, al muchacho que tiene una bandera, sino todos los jóvenes, que vamos a abanderar estos problemas, conversar, solucionarlos, y así como se ha buscado ahora una unidad entre todos los movimientos de oposición, buscar entre los jóvenes unas soluciones para esos mismos problemas que nos afectan a todos los jóvenes. Sebastián, ¿qué planteamientos harían ahora los jóvenes universitarios como ustedes? O sea, ¿qué es, ya para ir pasando más allá del movimiento, qué es lo que más les preocupa, por ejemplo, a ustedes? ¿Qué le van a plantear al general Moncayo que hable o que diga?
que proponga o que ya le vienen planteando. A ver, estimado Francisco, te comento justamente y retomando algunos temas que dice Luis, los políticos somos seres de acción. Yeah. Entonces debemos estar en constante trabajo. Y estoy de acuerdo en que los políticos no solamente deben trabajar los fines de semana, sino todos los días. El doctor Rodrigo Borja trabajó 18 años consecutivos para alcanzar la presidencia. Su partido primero y después la presidencia. Así es. Se ha callado estos 10 últimos años. Bueno, no se ha callado, tiene un espacio académico, más bien tendríamos nosotros que pedirle una justificación a los académicos del país porque han guardado silencio durante 10 años. ¿Y por qué ellos a él? Pues, no. Él tiene su espacio en su enciclopedia y también tiene en un medio de comunicación escrito muy reconocido en el país. Pero bueno, yendo al tema, lo que nosotros los jóvenes estamos trabajando es en un manifiesto con 6 puntos que no los vamos a explicar a nuestro candidato Paco Moncayo. Más o menos él recoge. Sino que nosotros queremos que él adopte esa posición cuando llegue a la presidencia, porque él va a llegar a la presidencia. Le tienes que contar que cuando llegue, aquí hay estos 6 puntos que no le vamos a contar. Este día sábado tenemos un espacio de diálogo que va a ser en el Ichimbí a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Es una fiesta que vamos a vivirla, una fiesta de ideas, una fiesta de arte en donde están convocadas diferentes organizaciones juveniles. A eso iba. A nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es el tema de la educación universitaria. Y sobre ese tema, una cuestión muy puntual es el acceso a la universidad. Nos preocupa muchísimo que en la actualidad existan jóvenes que estén estudiando Derecho cuando la vocación que ellos quieren o lo que quieren prepararse para ejercer durante su vida es medicina. Nos preocupa que sea el sistema quien nos diga a los jóvenes qué es lo que tenemos que estudiar. Porque no es una forma de realizarse. Yo creo que los seres humanos estamos aquí en la tierra para ser felices. Y si a mí el día de mañana no me permiten ser feliz adoptando la carrera que yo quiero estudiar, porque esa es la vocación que quiero tener, es una frustración que la voy a tener toda mi vida, porque yo no me imagino cómo el día de mañana un joven puede ir al trabajo 8, 12 horas diarias si no tiene esa sensación de felicidad, de realización personal. El otro tema es el empleo juvenil. Es muy grave que a los jóvenes se nos pida experiencia para tener nuestro primer empleo. Yo me pregunto, nos dedicamos a tiempo completo al estudio, vamos a buscar nuestro primer trabajo luego de haber terminado la universidad y de haber hecho nuestras pasantías con esfuerzo y dedicación. Y lo primero que nos piden es experiencia. Yo quisiera proponer sobre esa base que las pasantías sean tomadas en cuenta como un proceso de experiencia para ser incorporados al andamiaje productivo. El otro elemento que es fundamental es la salud. Nosotros como jóvenes estamos pensando en la salud y justamente promover temas de salud preventiva. Aquí hay algo que voy a chocar con Luis. Sebastián, antes de que provoques un accidente, un choque, hay una llamada telefónica, me estaban diciendo, no, vamos a hacer un corte, pero tenemos una última. Por favor, enseguida hacemos el tercer eje, que es la cuestión de salud. Nosotros también estamos debatiendo el aborto en casos de violación. Es un tema que debe ser considerado desde una óptica de salud pública. No podemos negar esta realidad, hay que discutirla, hay que analizarla, hay que dialogar sobre el tema. Entonces hay unos casos en los que se debe ser tratado como en virtud de políticas públicas, en el caso de una violación, la posibilidad de que la mujer tome la decisión del aborto. Nosotros lo que planteamos es justamente que la mujer tenga la facultad de decidir en casos de violación puntualmente. En ese caso. En casos de es un tema que no está definido y que hay que seguirlo dialogando, pero no podemos postergar ese debate por una cultura que ha sido muy conservador en nuestra sociedad. Hay que debatirlo, hay que conversarlo, hay que analizarlo, y hay datos muy escandalosos sobre el tema del aborto. Y muy rápido, los otros 3 temas que serían. Los otros temas son el emprendimiento, derechos humanos y medio ambiente. Sobre eso vamos a seguir hablando. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos conversando con Sebastián Ibarra y Luis García sobre los jóvenes en la política y sus planteamientos. Enseguida volvemos.
En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso para conversar con Luis García y Sebastián Ibarra, de la Izquierda Democrática y del Movimiento Humanista Cristiano. Luis, bueno, ahí hay unos 6 planteamientos que uno podría decir son discutibles, me suma unos, no me suma otros, pero lo importante es que ya son 6 planteamientos, o sea, uno dice, bueno, planteamientos hay que no falte por las ideas. ¿Qué otros planteamientos deberíamos sumar desde el punto de vista juvenil, para que el país debata y al fin y al cabo después a través de elecciones, de toma de decisiones indirectamente a través de los asambleístas o directamente con una propuesta de reforma constitucional se pueda hacer? ¿Qué otras ideas tendrían ustedes, por ejemplo, sobre debatir? Bueno, Francisco, es importante que los jóvenes seamos escuchados, que tengamos ideas y que podamos aportar con estas ideas. Nos ha dado ahora 6 planteamientos, sin duda, que se deben dar lugar a un debate. Como jóvenes estamos llamados a tener esa mente abierta de poder debatir las situaciones y efectivamente poder que por medio de un proceso legislativo se puedan reflejar en normas, las cuales sí respondan a nuestra sociedad y no simplemente sean creencias o sean tabúes. Muy importante. Ahora, un tema muy importante que ha topado Sebastián es el tema del medio ambiente. Es un tema fundamental y muy importante que se debe topar. Los jóvenes hemos venido en este cambio, hemos tenido la suerte de poder ver y poder palpar y tener una educación globalizada, poder ver cómo se está afectando la naturaleza y en nuestro propio país, que se han visto muchas afecciones actuales. Es importante que desde los jóvenes lleguen aportes en ideas que se puedan reflejar después en política pública, en normativa. Y que sean ideas que les preocupan al resto de jóvenes. Así es, ¿sí? Ideas reales. Volviendo a un punto de mi intervención anterior, puntos de las personas que no siempre se les pregunta. Hay muchísimos jóvenes que lamentablemente no han tenido el espacio para poder expresar sus ideas. Y es ahí el labor de nosotros como jóvenes políticos que podamos llegar a ellos y escucharlos. Para una buena política pública, para un buen desarrollo, para propuestas reales, necesitamos escuchar a los jóvenes. El otro día estaba aquí doña Jimena Ponce, que es una asambleísta de Alianza País, y decía que cuando ella fue a la Politécnica tenía que ir a dormir prácticamente a la entrada de la Politécnica para ver si conseguía un cupo. Y que ahora se da el examen y si tiene 850 puntos ya está listo para ir a cualquier universidad. Entonces uno dice, pero los cupos de 145,000 bajaron a 130, o sea 15,000 ya per se ya no habían. ¿Cómo ustedes imaginan que puede ser? ¿Volver a las filas para dar? ¿Hay que hacer un examen común como el que están haciendo? ¿Cómo se imaginan que debería tener el acceso? Y los dos están en universidades privadas, pero ¿cómo se imaginan en el común de los ciudadanos, Luis? Bueno, sin duda puedo afirmarte, Francisco, que estamos en el común porque todos estamos preocupados de esta realidad. Es muy importante tomar en cuenta que el sistema que ahora se está implementando ha sido un fracaso. Uno de los pilares fundamentales como nosotros humanistas cristianos es la libertad. Y la libertad también como realización. Cuando hablamos incluso de derechos humanos, hablábamos de este proyecto de vida que se ha afectado gravemente al tú no poder acceder a una universidad, a la carrera que tú gustes, en lo que tú eres bueno, y que se
designe por un examen que podría ser incluso muy cuestionable dentro de las preguntas que se realicen. ¿Cuál es la solución? No es ni lo anterior ni lo presente. Se necesita buscar una nueva propuesta, un proyecto real, aplicable, el cual permita a la gente que de manera organizada, humana, sin tener que dormir 3 días afuera de una universidad, pueda acceder bajo un proceso que sea simple para las personas y que esté acorde a nuestra realidad. Francisco, yo te pregunto, ¿tiene las mismas oportunidades la persona que esté en un colegio público que el que esté en un colegio privado? Claro. Sin duda tiene oportunidades distintas por la educación. Lamentablemente nuestra educación pública no es la mejor. En el mismo público, ¿no? Uno que ha estudiado aquí, digamos, qué sé yo, en el Benalcázar, que es municipal, frente a alguien que venga del colegio que es promocionado por el presidente de Zumbagua, no es la misma, ¿no? Exactamente. Y hemos entrado ahora mucho y correctamente a este tema de la inclusión. No tenemos que hablar solo, debatir sobre temas de jóvenes en Quito. Quito no es de Ecuador. Tenemos que hablar también de jóvenes que están en Chimborazo, jóvenes que están en el Azuay, jóvenes que viven realidades que ya distintas. Solo son realidades distintas y eso ya les hace estar fuera de algunas oportunidades. Muchas veces se ven vulnerados debido a que no han tenido un acceso real a una educación buena. Muchas personas han tenido la suerte de poderlo hacer, pero muchos otros no. Y es una exigencia del Estado y un deber del Estado que puedan proporcionarles. Sebastián, ¿cómo te imaginas entonces el ingreso? ¿Qué, un curso previo, uno de nivelación, para que respeten la libertad esa que tú decías? Si yo quiero ser médico, déjenme por lo menos probar que quiero estudiar. Pero ese probar tiene un costo, y es un costo público, ¿no es cierto? ¿Cómo te imaginas un ingreso a una universidad pública sin lo que está pasando actualmente, que más o menos 100.000 jóvenes ecuatorianos no tengan una alternativa de llegar porque ya han sido excluidos, no son tan brillantes como los que han hecho los exámenes? A ver, aquí hay un tema que es importantísimo toparlo. En un recorrido que hicimos la semana pasada al oriente ecuatoriano, recorrimos alrededor de 1.700 kilómetros, y el sentir de los jóvenes de esa región era un poco insatisfactorio al no tener la oportunidad de estudiar lo que ellos quieren. Y a los jóvenes del oriente lo que les convoca, una lucha que tienen en común, es justamente el acceso a la universidad, la educación técnica y la educación multicultural. Son 3 elementos que ellos lo están debatiendo porque son procesos que no se han venido apoyando en este último tiempo. La educación técnica ha sido eliminada completamente y algunas personas quieren luego de esta formación técnica inmediatamente aplicar estos conocimientos porque para trabajar justamente. Eso es lo que ellos están pidiendo. Pero ahora casi pulverizaron incluso las carreras básicas, ¿no? O sea, ser abogado, ser ingeniero, si no hacen una maestría, un PhD, un no sé cuántos más. Y el problema es no solo es esa desincentivación que ha habido en estas materias, sino el problema va más allá, que nos estamos llenando de académicos y el día de mañana no tenemos las oportunidades laborales para todo ese conocimiento transmitirlo. Tan distante del resto de los ecuatorianos, ¿no? Aquí va a haber un problema gravísimo. El día de mañana vamos a tener una ola de jóvenes con masterados, con títulos, con PhD, pero que no van a tener los espacios de trabajo. Y el problema de esto también tiene que ser visto más allá. Toda esta ola de jóvenes frente a los otros que vienen, que no van a tener las mismas oportunidades por los problemas económicos, van a generar una élite académica. Y esas desigualdades tienen que ser pensadas en el futuro. Y va a haber aquí una distorsión entonces. Por eso es fundamental que en los procesos políticos futuros se piense en no dejar a un lado el trabajo que se ha venido haciendo en materia de educación, en seguir apoyando estos procesos, pero seguir complementándolos e incorporándolos a temas ya productivos. Porque lo académico es muy importante, pero si el tema académico no lo incorporamos al aparato productivo, no tenemos los resultados. Podemos corrernos del riesgo de lo que ya ha pasado en otros países, que es la tan conocida fuga de cerebros. Y todo este dinero que ha invertido el Estado en el talento humano
no va a ser justamente incorporado ni para aplicado al desarrollo del país. Además de eso, pero ¿cómo te imaginarías, Sebastián, un ingreso? Lo que nosotros hemos debatido en este espacio, los jóvenes, en cuanto al ingreso, es justamente valorar las capacidades que tienen los jóvenes. Y en función de eso... ¿Pero cómo valorarías? Bueno, eso... ¿Un curso, un examen, un qué? No, para valorarlo hay primero que diagnosticar, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico va a ser siempre un examen, pero el examen tiene que ser adecuado a la realidad, pues, porque no podemos tomar el mismo examen a todos, porque no todos somos iguales ni tenemos la misma formación. Entonces, ahí el ejemplo que tú mismo dabas, Francisco, el conocimiento que tiene un alumno de la región andina, no porque sea de la región andina, tiene menos conocimiento, pero con otro de la región urbana, son conocimientos distintos, son realidades distintas, son problemáticas distintas. Un ejemplo solo de una de estas unidades del milenio, ¿no? Que pese a ser unidad del milenio, no pueden competir con los de Quito. Bueno, lo que nosotros, esto es lo que teóricamente se llama desigualdad de oportunidades, teóricamente, y que en esto tiene que trabajar el gobierno, para dar las mismas oportunidades a unos y a otros en función de una realidad. Nosotros no podemos desconocer estas desigualdades que existen y sería demagógico y mentirse decir que la educación en el país para todos es de la misma calidad. Tenemos las mismas oportunidades. Nunca antes se había hecho tanto por la educación, dice el señor presidente Correa. En temas de infraestructura, nunca se ha hecho nada como lo que ahora se ha hecho, pero la educación no es solo un tema de infraestructura, la educación es un tema fundamentalmente de preparación y de conocimientos, de dotar de herramientas necesarias a los estudiantes para que justamente puedan seguir progresando en este proceso de formación. Y justamente este proceso de formación tiene que estar abanderado por un elemento que es la libertad, pues. No podemos sacrificar la libertad. Por carreteras. Por hospitales, por puertos, aeropuertos. Pero hay gente que podría decir, vean, sí, pero sí están haciendo carreteras, como dice el presidente, pero ya tenemos carreteras. Bueno, podemos tener carreteras, pero a nosotros, a los ciudadanos que tenemos que trabajar para vivir, lo que necesitamos es trabajo. Y para el trabajo necesitamos que el Estado brinde las condiciones necesarias para que el sector privado sea el que genere estos espacios de incorporación laboral y que sea obviamente el Estado quien regule justamente la actividad del sector privado en esta generación de empleo, porque ya nos ha demostrado que el modelo que se ha utilizado ha fracasado. Es decir, cuando queremos que el Estado sea el empleador, fracasa. ¿Por qué? Porque el día de mañana tenemos un problema económico y se derrumba todo el andamiaje económico, que es una realidad que le estamos viviendo. No es algo que nos estamos inventando, no es politiquería, es una realidad palpable. Por eso es necesario que el Estado sí trabaje en garantizar las condiciones adecuadas para que el sector privado sea quien genere riqueza, pues. Porque ya nos hemos dado cuenta que el Estado es un pésimo generador de riqueza. El Estado tiene que administrar la riqueza. Y administrar la riqueza tiene que ser en unas condiciones en las que todos tengamos las mismas oportunidades. Y ahí es donde entra perfectamente la bandera de la izquierda democrática, que es más que un eslogan, que es justicia social con libertad. Entonces, no podemos sacrificar la libertad por todos estos elementos que hemos mencionado, puertos, aeropuertos, hospitales, son importantísimos. Nadie los dice que no, ni nadie está diciendo, pero hay que complementarlos, Luis, ¿estarías de acuerdo con que la democracia no se mide en kilómetros de carreteras? Mira, yo quisiera partir de una afirmación. Efectivamente tenemos carreteras, tenemos hospitales, tenemos colegios, pero no basta con eso. Necesitamos camiones que estén yendo de un lado al otro en el país, llenos de productos producidos aquí en el Ecuador. Necesitamos hospitales con médicos ecuatorianos, con aparatos de última tecnología que puedan atender a la gente en todas las partes. Necesitamos colegios que tengan un buen nivel académico. Necesitamos colegios que respondan también a las necesidades de la gente. Que no sea un niño que tiene que caminar 5 horas para llegar ahora al Colegio del Milenio, que vaya una vez a la semana, cuando anteriormente a su colegio cercano, que también no estaba en las mejores condiciones, obviamente, pero podía asistir con mayor frecuencia.
Es decir, no podemos llegar y refundar la patria cada cierto tiempo. Necesitamos tomar lo que se ha hecho y mejorarlo. Aquí hemos tenido muchas veces esta mala costumbre de que cada que llega una nueva constitución se refunda la patria. Comienza la patria nueva. No, hay que comenzar con lo que tenemos, seguir, dar continuidad y mejorarlo, con una visión fresca, una visión nueva, que justamente es la que proponemos como Juventud Humanista Cristiana. ¿Todo lo pasado era malo? ¿No les convence ese discurso? Y de que la patria recién ahora comienza con la Revolución Ciudadana. Esta década ganada de la que tanto se habla. Sí. Mira, sin duda, voy a partir desde un hecho fundamental que es desde la política, que se habla de la partidocracia y el daño que se le ha hecho al país. Bueno, aquí nuestra audiencia, sin duda van a escucharme y van a decir la democracia. ¿Qué tanto es la democracia? Sí. La democracia, para que exista un sistema justo, un sistema verdadero de democracia, es importantísimo un sistema de partidos políticos formados ideológicamente, que no respondan a caudillismos como volví anteriormente, sino que respondan a un pensamiento, que haya renovación continua, que no respondan que solo... las gentes pasen, pero que el pensamiento permanezca. Así es, que no respondan solo a una persona tal vez de ojos verdes, o de ojos azules, o quien sea que venga, sino que justamente puedan dar continuidad al proyecto, al pensamiento que aporte para el desarrollo del país, a las juventudes y a todos los ecuatorianos. Bueno, ahora les voy a plantear un tema que también es así, se discute mucho y que es de los temas que se van a plantear a los presidenciables, que es el tema de la justicia. Y esto que muchos hemos denominado la metida de la mano en la justicia, ¿no? Y los dos que han estudiado Derecho les diría, a ver, Sebastián, ¿cómo miras esta metida de mano y qué necesitamos en el tema de justicia? En justicia hay algunas cuestiones que son complejas realmente. La autoridad que representa el juez se ha perdido. Lamentablemente la autoridad que debería reflejar el juez en su despacho no existe en este momento. Es un funcionario común. Es un funcionario común y corriente. Hay que reivindicar la autoridad del juez, porque es la persona que está encargada de administrar justicia, pues. Es prácticamente el rector de las normas de convivencia de los ciudadanos, cuando entramos en un conflicto. Frente a eso hay que reivindicar ineludiblemente el rol de la Corte Nacional de Justicia. Hay que reivindicar... Reivindicamos como que la Corte Nacional. El papel de la Corte Nacional de Justicia como el máximo órgano de administración de justicia. ¿Y qué pedirías? ¿Que sea una nueva Corte Suprema o no? No, lo que pido es independencia. O sea, que los jueces cumplan con su rol nomás. Cumplan con su rol. Pero ¿cómo pueden cumplir con su rol? Si en la Constitución de 2008, que fue aprobada en un proceso de democracia plebiscitaria, que es lo que hemos estado viviendo en este último proceso, tenemos que el Consejo de la Judicatura es el rector de toda la actividad de los jueces. Entonces, si el día de mañana un juez no se alinea a lo que dice este consejo, ¿crees que con ciertas posiciones han sido sujetos de procesos? Han sido sujetos de procesos. Entonces, y esto no es una cuestión que yo me le estoy inventando hablando de memoria, es una cuestión que se ha escuchado públicamente, donde los jueces no tienen la independencia para administrar justicia. Ahora, si es que el día de mañana nosotros queremos cambiar esta realidad, hay que empezar reivindicando justamente eso. Y para eso sí es necesario no refundar nuevamente el país, pero sí ajustar algunos temas de la Constitución. Y esos temas de la Constitución es justamente darle el papel del Consejo de la Judicatura como el órgano administrativo de la función judicial. De la cosa judicial, no de la administración de justicia. Así es. Y otro elemento también importante que quizá lo topemos más adelante es la burocratización de la participación ciudadana, que ahora es el quinto poder del Estado. Esto es un tema que también hay que debatir. Y les vamos a plantear enseguida a propósito de eso. En el tema de justicia, y ustedes que, como decían, esta metida de mano, esta Corte Constitucional que tenemos, esta Corte Nacional y nuestros jueces, ¿responden o no a esta nueva visión de la Constitución que es de derechos, ya ni siquiera un Estado de derechos, sino de derechos? Bueno, quisiera partir del hecho que sería interesante acercarte a alguien en la calle y decirle, ¿quién crees tú que es la cabeza de la función judicial?
tan presente está el Poder Ejecutivo que probablemente respondan que es el Consejo de la Judicatura. Que es un órgano, como bien lo ha mencionado, administrativo, que no tiene que ser quien diga qué se puede hacer y no se puede hacer. Para eso justamente... Pero que ha hecho revisar sentencias. El Poder Judicial, la función del Poder Judicial, lo importante es justamente las funciones que tienen y la habilidad que tiene para aplicar la coercibilidad del Estado. Te voy a contar una anécdota muy interesante. Recientemente en la universidad estamos leyendo un libro muy interesante, Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Justamente Montesquieu se refiere a la división de poderes, la importancia de esto. Justamente Maquiavelo surge dentro de este diálogo, ¿no? Hablando del príncipe. Yo creo que aquí en el Ecuador actualmente vivimos un régimen bajo un príncipe. Muy cuestionable, muy difícil, pero es importante una independencia en la función jurídica y en todas las funciones. ¿Y quién sería Maquiavelo y quién sería Montesquieu ahora, si el príncipe es el señor presidente Correa? Bueno, quienes estaríamos llamados a llamar que hay una independencia dentro de los poderes, justamente somos las personas interesadas en la política. Ejercer que esta división de poderes exista realmente, no formalmente, que es lo que existe actualmente, sino que exista formalmente, es decir, que exista un juzgamiento que es autónomo de las otras de los otros poderes del Estado. Que no sea capaz de someterse al juez porque le va a respetar sus derechos y va a administrar justicia. Así es, y sobre todo que la Asamblea Nacional pueda ver y tenga la legitimidad y que no hayan asambleístas que por intentar ver lo que está sucediendo sean sujetos a un proceso político cuando legítimamente estaban habilitados para poder realizar estas funciones. Sebastián nos plantea la revisión del quinto poder, de esto de la participación ciudadana, que al fin y al cabo, como él mismo nos ha dicho, terminaron estatizando la participación ciudadana, él nos ha dicho burocratizaron pero yo diría sí, la burocratizaron y la estatizaron. Y la participación ciudadana no puede tener una cosa así, ¿no? ¿Qué plantearían ustedes? ¿La eliminación de este quinto poder? ¿Una modificación? ¿Qué visualizan en eso? Sebastián, veo que ya está listo a pedir que les descabecen a eso. En el 2008 fue una de estas banderas que se puso. 5 poderes para garantizar los derechos de los ciudadanos. 5 poderes formales. Judicial, ejecutivo, legislativo, tenemos el electoral y ahora el de participación ciudadana. Esta participación ciudadana, pregunto yo, ¿dónde está? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde están los proyectos? ¿Dónde está tan importante que elige autoridades importantísimas del Estado? Contralor, fiscal. Es importantísimo, superintendentes. La gente ha escuchado realmente. ¿Dónde está ese ejercicio de ciudadanía, de participación real de los ciudadanos? Me pregunto yo, ¿cuándo se ha escuchado que este poder acercado a los ciudadanos y eventualmente ha hecho una difusión real, participativa en universidades, en lugares importantes? Pero dicen los que ejercen ahora el poder que han escogido a gente del gobierno porque ahí está la mejor gente. Mira, recuerdo yo hace mucho tiempo haber tenido un debate y que la gente confundía mucho el Estado con el gobierno. Me pregunto, y esta gente dice, es que es lo mismo, ahí está la gente. Si tú no estás con el movimiento, ¿para qué estás trabajando de funcionario público? El funcionario público no debe responder en ningún momento y por ninguna circunstancia al gobierno de turno, sea A, B o C. El funcionario público debe tener, debe tener independencia, porque la función de, valga la redundancia, los funcionarios públicos es servir a la ciudadanía y no servir a quien esté en el gobierno, que no se les llame, como muchas veces he escuchado, que salgan a marchar a nombre de tal cual, fulano, sutano, sino que deben tener un servicio a la ciudadanía y no al gobierno de turno. Sebastián, ¿cuál sería entonces esto en qué desaparecer eso y plantear la participación ciudadana de otra manera o cómo? Para empezar, yo no entiendo cómo la participación ciudadana puede ser parte del Estado, porque sin duda alguna la participación ciudadana debe estar ocupando el espacio adecuado para justamente identificar y tomar el rol fiscalizador de esa actividad. Cuando nosotros inmiscuimos a la participación del Estado dentro de la estructura del Estado como tal, nosotros perdemos esa esencia, porque ¿cómo
¿cómo podemos ser los fiscalizadores de esta actividad de las demás funciones del Estado si somos parte del mismo andamiaje? La participación ciudadana tiene que ocupar su espacio. Y ese espacio que debe ocuparlo debe estar aislado justamente de estos otros andamiajes del aparataje estatal. Porque si no pierde sentido. Porque el día de mañana pasan a ser uno solo. Lo que nosotros pensamos es que la participación ciudadana tiene que salir justamente. No debe ser... no debe ser como quinto poder. No debe ser como un quinto poder. Debe ser un accionar social. Y ya que hemos un poco citado a Montesquieu, yo creo que él ahorita estaría revolcándose sobre su tumba. Cuando le han variado sus tres poderes. Sí, porque no solamente tenemos que hablar de la división de poderes, sino también división y ordenación de poderes, que es el respeto funcional de cada una de ellas. Pues. El día de mañana no podemos permitir, por más independencia que tenga la función judicial, que se entrometa en temas de administración pública. Debemos justamente también velar el respeto de cada una de esas y no simplemente separarlos orgánicamente, sino también ir ya al tema funcional, que es en lo que que tenemos que trabajar profundamente. Hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Hay que revisar quién ha sido el mayor proponente como legislativo. Y por excelencia en estos últimos periodos de gobierno ha sido el Ejecutivo. Ya que, ¿no es cierto?, pedirle a la Asamblea Nacional... El mayor legislador ha sido el Ejecutivo. Entonces, habría que pedirle a la Asamblea Nacional... ¿También cuenta sobre eso? Y decirles, disculpen, en todo este proceso, cuáles han sido las propuestas legislativas que ustedes han trabajado en este tiempo y cuáles son las que ha propuesto el Ejecutivo. Pero, y cuáles son van a decir, lo que pasa es que este es un proyecto. Esto es una cosa conjunta entre los que estamos en la Asamblea, los que están en el Ejecutivo. Sí, pero habemos quienes pensamos que el fin no justifica los medios. Por lo menos que les permitan presentar proyectos. No que les permitan, que tengan la iniciativa de presentar los proyectos, porque el día de mañana, si nosotros queremos abanderarnos esta lucha de la separación y ordenación de poderes, también tenemos que exigirles a los otros poderes que cumplan con sus funciones. Y en este caso el legislativo es, por naturaleza, el llamado a legislar y a fiscalizar. Y también hay que evaluar el tema de la fiscalización. ¿Qué hemos hecho en la fiscalización? Porque cuando se termine este periodo de gobierno, vamos los ciudadanos a tener que demandar justamente respuestas frente a estos hechos que necesitamos saberlos con claridad absoluta. ¿Qué se han hecho en el tema legislativo? ¿Qué se ha hecho en el tema legislativo? El Ejecutivo va a tener que rendir cuentas sobre el manejo como diría el Vladimir Álvarez, ¿dónde está la plata? del manejo económico de todo este proceso que hemos vivido en el país, donde hemos recibido muchísimos recursos producto de los commodities y de este boom petrolero que lo vivimos. ¿En qué se invirtió? ¿Cuál es la deuda pública que tenemos en este momento? Necesitamos saberlo con claridad, porque para todo esto... El presidente que era 38,000 y a la semana hizo un decreto que le ha bajado a 26. Bueno, o sea, es que no se puede gobernar a punta de decretos, pues. Tenemos que gobernar ¿No les convence eso? No. O sea, esta baja de la deuda les parece media trucha, dirían ustedes mismos. ¿Sí? A mí lo que me parece es que nosotros debemos iniciar, el próximo gobierno que inicie debe empezar con un proceso de fiscalización de todo nivel. Un proceso de fiscalización de todo nivel, en donde obviamente vamos a tener que reunirnos las diferentes tiendas políticas y sentarnos a trabajar en una agenda común. Y esto no significa que nosotros queremos empezar un proceso de persecución de nadie en especial, porque a veces se escucha que todas estas iniciativas están encaminadas a perseguir a alguien. Esto no se trata de persecución a nadie. No. Esto se trata de tener las cuentas claras y en función de eso iniciar los procesos correspondientes para salir de la crisis, para mejorar la estructura e independencia de la justicia, para ajustar los temas en el legislativo y para ir trabajando en una agenda programática de país, en una agenda programática para todos y no solo para unos. Bueno, yo ahí voy a discrepar. Yo sí creo que hay que perseguir al que es delincuente. O sea, sí, pero no podemos decir que alguien es delincuente sin previamente hay un proceso de investigación. Pues. Y nosotros como estudiantes de Derecho tenemos que justamente defender esa posición. El día de mañana
no una persona no porque salga en canales de comunicación, en la prensa escrita, acusado de un delito, quiere decir que es un delincuente. O sea, hay que probar porque yo me estoy abanderando una defensa de los derechos humanos y no puedo decir en una entrevista que el día de mañana tal persona es delincuente porque alguien dijo que es delincuente. Y no es así. O sea, si queremos promover una nueva forma de gobierno, yo creo que hay que hacerlo respetando justamente estos valores. Y los valores en el tema de la función judicial son justamente esos, pues, que demostrar la culpabilidad de esta persona para iniciar los procesos, ¿no? Luis, perfectamente de acuerdo con todo esto, pero ¿qué le planteamos a los candidatos a la presidencia? Sebastián tiene ya uno. ¿Tú has decidido ya quién será candidato o candidata de los humanistas? Necesitamos un componente importantísimo que bien lo ha traído a colación. Que no haya impunidad, que haya fiscalización. Pero una fiscalización falsa que se haga después de que se fue del país. Una fiscalización real, en el momento adecuado. Que no se callen los oídos cuando hay denuncias, por ejemplo, como las que hubo en Focus. Que haya una acción real. Nosotros estamos buscando como jóvenes gente que renueve la política. Gente que tenga oídos a la política. No quisiera dar un nombre, porque justamente ahora estamos en este proceso y en este diálogo. Interno. Justamente nosotros también impulsando un poco que haya este frente fuerte, este frente que pueda hacer la oposición real al gobierno de turno. Porque justamente queremos cambio, ya no queremos más de estas situaciones que se divida la oposición por tal o cual interés personal. Queremos que el candidato al cual apoyemos sea el candidato que apoye este bienestar común, que piense en los ciudadanos y que no busque intereses propios. ¿Y algunos reúnen estas características de las 4 plataformas que hay o de los otros 2 o 3 más que pueden inscribirse? Bueno, tenemos que... ¿Han visto alguno o no? Para buscar un candidato a presidente necesitamos buscar una integralidad. ¿Qué es la integralidad del Ejecutivo? No es solo el presidente, es el presidente y también su binomio. Es importante analizar como un concepto, como un total, la propuesta que se está dando como una opción electoral. Entonces estamos esperando un poco a eso, conversando internamente, conversando arduamente y buscando dar propuestas al momento adecuado. Sebastián, ustedes ya tienen candidato en cambio. Claro. El general Moncayo, ¿por dónde irá el binomio? ¿Qué le están diciendo ustedes al general Moncayo? Oiga, el binomio, así como dice Luis, debe buscar esta integralidad de regional. ¿Están conformes con la llegada de Jimmy Jairala? ¿Qué le dijeron al general Moncayo, Sebastián? Bueno, a ver, el acuerdo con Centro Democrático, eso hay que tenerlo muy presente, es un acuerdo que se ha realizado con la izquierda democrática. Ya. Seguramente se pensará en trabajar tal vez en una agenda para que Centro Democrático se incorpore al acuerdo, pero al momento las cosas son únicamente de doble vía, izquierda democrática, Centro Democrático. No es el Acuerdo Nacional por el Cambio. Cambio. No está Centro Democrático dentro del Acuerdo Nacional por el Cambio. Pero sí respalda la candidatura del general. Justamente, la alianza es para respaldar la candidatura de Paco Moncayo y de las asambleístas nacionales, que en nuestro caso ya está la primera candidatura de la izquierda democrática en asambleístas nacionales es Vilma Andrade. Porque en el tema del Acuerdo Nacional, las listas nacionales van separadas. Mientras que las listas provinciales, ahí sí hay... ¿No se debilitan ahí? ¿Ustedes qué piensan? No, porque los elementos que se han valorado para tomar estas decisiones son los métodos electorales que existen en el país. Entonces nosotros vemos que justamente como partidos políticos tenemos mayor posibilidad de en listas separadas tener mayor espacios de representación en la Asamblea Nacional. Por los métodos que existen. Esto tiene que ver mucho con la estrategia. ¿Por dónde están pensando ustedes que puede salir el binomio? Bueno, ¿será Canesa? Ineludiblemente hay que tomar en cuenta un elemento para el binomio y es justamente esta integralidad que debe existir. Es decir, el binomio de Paco Moncayo debe estar pensado justamente en captar también a todo el electorado integralmente. No podemos cometer errores que se han cometido en pasado de ser el partido de la sierra, el partido de la costa o el partido del oriente. No, tenemos que pensar justamente en algo más global, en algo general, en algo que comprenda todo el país. En función de eso, pues, ya decidirán a los que les corresponde. Las personas que corresponden. Ha generado, ustedes
tuvieron alguna dificultad con este acuerdo con Centro Democrático como jóvenes de la ID? En absoluto, en absoluto, más bien nosotros como jóvenes ya empezamos a trabajar en una agenda común con las juventudes de Centro Democrático. Así. Y se encontraron que hay organización. Hay organización de los jóvenes, hay que seguirla potenciando. Ellos son muy fuertes en la provincia del Guayas, como es obvio que sea, pero también tienen su presencia en otras provincias. Tenemos ya una agenda conjunta y sobre todo nuestra agenda conjunta está encaminada a innovar la política. Y no es solo en las ideas o en el mencionado. Nosotros ya tenemos propuestas para innovar la política. Una de esas se llama Democracia para Todos. Esta herramienta vincula al político con el ciudadano, porque ¿qué pasaba antes? Que el político estaba totalmente desconectado del ciudadano. Nosotros con esta plataforma le vinculamos constantemente al político con la voluntad del ciudadano. ¿Están confundiendo la parte técnica con la vinculación? No, en absoluto, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es la realidad? El político el político tradicional, no los políticos nuevos que estamos trabajando en esta forma diferente de hacer política. El político tradicional lo que hacía es, en época de campaña, acercarse a las bases, acercarse a las organizaciones y a los colectivos. Se terminó la época de campaña, fue favorecido y era el gran ausente durante todo el proceso que tenía que representar a los ciudadanos. Nosotros identificamos ese problema y construimos una plataforma que se llama Democracia para Todos. Entonces, en esa plataforma el político tiene el deber de mantenerse vinculado con el ciudadano y tomar en cuenta todos aquellos planteamientos que tiene el ciudadano para el político. Y otro tema que también con el que estamos innovando la política se llama Tinculab. Son herramientas que ya están funcionando, porque también hay jóvenes que quieren hacer política pero no partidaria. Es un elemento que hay que valorar en la juventud. Entonces, como hay jóvenes que no quieren hacer política partidaria, tenemos que darles un espacio para que la expresión de sus ideas sea abanderado por alguna organización. Pues recojan las organizaciones. Exactamente. Este espacio se llama Tinculab. Se me acabó el tiempo, me gusta conversar, pero el tiempo es corto. Es corto, sí. Ya les invitaremos para ir desarrollando. Que promueva la participación ciudadana, que tomen decisiones por los candidatos, que un mensaje que nos lleve a esta democracia, no sé si todavía ya vinculada, pero democracia al fin. Bueno, pues yo sí quisiera invitar a todos los ecuatorianos y sobre todo a la juventud a informarse, a tomar decisiones informadas, que no nos dejemos llevar simplemente muchas veces por información oficialista, sino también nosotros acercarnos, buscar información y ver quién nosotros en realidad creemos que puede dar ese cambio que tanto buscamos nosotros. Dicho sea de paso, te agradezco mucho la invitación y también espero poder participar en otro momento. Los jóvenes tenemos mucho que decir, necesitamos espacios como estos y es importantísimo que podamos justamente participar y tener este sano debate para que surjan ideas, que es lo que buscamos en esta nueva política ecuatoriana. Sebastián, un último mensaje. Bueno, yo más que un mensaje quiero invitarles a que se incorporen a la izquierda democrática, al espacio de las juventudes. Nosotros trabajamos todos los días, pero hay reuniones claves para trabajar en la agenda semanal. Son los días martes a las 18:30, 6:30 de la tarde, en la sede del partido. Ahí nosotros tenemos los diferentes espacios de innovación política y donde venimos también tejiendo esta vinculación con otras organizaciones políticas, porque hay un elemento que nos une a todos en este momento, que es la juventud en el espacio de los jóvenes. O sea, a los jóvenes nos convoca la juventud como tal, pero no como jóvenes tenemos que sonar un poco distantes de las otras realidades. Tenemos también que abanderarnos de esas luchas que de hacerlo integral, entonces. Exactamente, de hacerlo integral y conjunto, porque no por ser jóvenes tenemos que decir que tenemos la verdad en las manos. La juventud no es, como solíamos decir antes, no es un mérito como algunos la exhiben, pero tampoco es un pecado del que uno deba avergonzarse, eso se cura con el tiempo. Así es. Por eso nosotros decimos que la fórmula perfecta para estos procesos justamente de reivindicación de la política y de innovación política es la... Gracias Sebastián, gracias Luis. Bueno, ustedes ven que aquí ya hay madera, ¿no? Estamos trabajando para construir democracia, la democracia tiene que ver
con actores políticos, con gente de carne y hueso. Aquí hemos tenido a 2 jóvenes, a Sebastián Ibarra y a Luis García, 2 jóvenes que terminan de estudiar Derecho, que ya están interesados en la política, lo cual se agradece, y ya les veremos. Ya tendremos tiempo de criticarles también, de un poco entrar en sus mundos y a ver cómo les va en este proceso electoral. Vamos a seguir conversando con ellos y vamos a seguir descubriendo a nuestra gente y a los que quieren liderar el país. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente, y gracias a los de Democracia, la radio de la gente, la 920, y a ustedes por venir. Nos encontramos el día de mañana.